Nos referimos a la Odisea de la esclavitud. Una de las páginas más tristes y funestas de la historia del hombre. Junto a nuestros dos invitados especiales, os daremos datos únicos sobre esta época, en la que millones de seres humanos cambiaron dramáticamente su forma de vida. Y habrá más. Contactos con el más allá. Estas experiencias que se dan después de la vida. Y esta noche os aseguramos que serán sorprendentes. La travesía está lista. Prepárate. Puede que lo que descubramos nos sorprenda a todos. Ahí está el avance de los temas, con algunas sorpresas, ya veréis. Saludar a nuestros dos primeros invitados, Miguel del Rey. Buenas noches, don Miguel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? Bien, contento de que estés aquí de nuevo. Déjame que lea algunas cosas. Eres escritor, has sido director de la revista Ristre, estás especializado en historia militar, has publicado no sé cuántos libros. Decíamos que en el 2013 todo lo que habéis visto en las librerías, la mitad es suyo, más o menos. Y de Carlos, mío y de Carlos. Espera, la otra mitad era de Carlos. Por eso. Un placer que estés aquí con nosotros de nuevo. Gracias. Carlos Canales, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Compañero de otras etapas, escritor también. No digo otras cosas que tú te dedicas, hacen tartas, dicen también. Eso hay que demostrarlo. Nos podemos poner a ello, nunca lo habíamos pensado, se nos ha ocurrido hoy. Hace cerveza, dice. Yo no la he probado todavía, hoy nos iba a traer cerveza, pero bueno. Y autor del último libro, o uno de los últimos, no sé si será el último, Esclavos. ¿Es el último? Sí, ese es el último. Sí, sí. ¿Por qué el tema de la esclavitud ahora? Vamos a ver, básicamente porque es un tema que forma parte para nosotros de un ciclo, que es el ciclo que hemos dedicado a la navegación en el Atlántico. La esclavitud, aunque ahora parezca raro, es la base del comercio global internacional, es decir, nació con el tráfico de esclavos. El comercio internacional. Global. Es el primer acto de comercio internacional global. Las dos cosas. Y fíjate que no he dicho, podía haber dicho la ruta de la seda. No, esto es comercio internacional global. Esto convierte al mundo en mundo, tal y como lo conocemos hoy. Qué cruel, ¿no? Sí, pero es que era un comercio triangular. Y eso se olvida normalmente. Era un triángulo. Espera, que vamos a contarle una. Claro, exacto. Era simplemente que ese es el motivo. Es que cierra la trilogía de Reglas del Viento y Naves Mancas. Más de madera de acero. Es una especie de complemento que quedó apartado, que no habíamos tocado de la navegación en el Atlántico. Miguel, es una parte de la historia, un capítulo quizá de los más duros, menos, no sé si estudiados. Más duros, más trágicos. Estudiado, sí, está relativamente bien estudiado. No tanto como lo hacemos nosotros, que incluimos también todo lo que ha ocurrido en España, en Cuba, en Puerto Rico, en las colonias españolas, y sobre todo también el Congo belga, que aunque no sea claramente el paso del Atlántico, es una serie de crímenes bestiales en el siglo XX absolutamente aberrantes. Veo que hacia el final tenéis una especie de apéndice donde ponéis la cantidad de personas que llevaban en los barcos, ¿no? Sí. ¿De dónde se saca esa información? Esa información se saca sobre todo de los informes ingleses, porque los británicos hicieron una... A mediados del siglo XIX, lo que formaron fue una escuadrilla para ellos que habían fomentado la esclavitud, para terminar con ella. Se había terminado su negocio, que era la caña de azúcar. La caña de azúcar en esos momentos la tenía Francia y España, a ellos no les interesaba, y entonces organizaron una escuadrilla naval para terminar con la esclavitud en el Atlántico. De esos informes en los que ellos detenían barcos uno detrás de otro, una vez que estaban metidos en el almirantado, pues están sacados nuestras 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje esta noche con estos dos señores a descubrir, a tratar de dar luz a una de las épocas quizá más oscuras de la historia de la humanidad.
La historia de la esclavitud en el mundo antiguo está estrechamente vinculada a la guerra. Las fuentes documentales del mundo antiguo, Mesopotamia, Egipto, los pueblos originarios de Israel, Grecia, Roma, Persia, China, las civilizaciones maya y azteca y la India, están llenos de referencias a la esclavitud vinculada a eventos bélicos. A menudo los prisioneros de guerra eran reducidos a la esclavitud por sus captores y obligados a trabajar en tareas militares o civiles como mano de obra para trabajos de construcción, ingeniería o agricultura. También era común su utilización como criados para el servicio doméstico. Muchos de los hogares de la antigüedad, sobre todo en clases no pobres, requerían el trabajo de uno o más esclavos como costumbre habitual. Independientemente de los testimonios y documentos escritos, también se encuentran pruebas de esclavitud como mano de obra y como ayuda doméstica entre los pueblos que no poseían escritura. Pueblos como los nómadas de Arabia, los pueblos nativos de América, los cazadores y recolectores de África, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, y entre europeos del norte, como los germánicos, los vikingos y otros. Así comienza uno de los capítulos más vergonzosos de la historia humana. Nuestros invitados nos cuentan algo más sobre ello. Unos pequeños apuntes del pasado, donde ya también había esclavitud, ¿verdad? No es una historia que hayamos inventado en el siglo XVII, XVIII y XIX. No, la ha habido siempre. Un matiz importante. Cuando nosotros tratamos en el libro, tratamos la trata atlántica, de la esclavitud moderna, la esclavitud que lleva al mundo capitalista que conocemos hoy en día. Hace miles y miles de años, cuando la esclavitud nace, curiosamente es un progreso social. ¿Un progreso? Sí, en el sentido que evita que mates a los prisioneros de combate o de guerra. Es decir, los das una utilidad, y al darles una utilidad les permite sobrevivir y vivir, lo cual ya es bastante. Eso hoy puede parecer aberrante, pero no es lo mismo estar trabajando como esclavo que estar muerto. Es verdad que el trato de los esclavos era durísimo, pero dependía también mucho, en la antigüedad, de la calidad del esclavo. Había esclavos de alta calidad. Polibio era un esclavo doméstico, que se convirtió en preceptor. ¿Por qué? Porque un hombre culto, que entendía, era algo valioso y por lo tanto no le matabas, lo utilizabas para algo mejor que para tenerle excavando en una mina o plantando en un campo. Es verdad que la esclavitud era durísima, pero siendo durísima era una alternativa a la muerte, con lo cual, no es lo mismo que visto en el mundo moderno, donde la esclavitud claramente, y lo digo porque a veces se ha intentar demostrar que no, que se consideraba un fenómeno natural. Ha habido siempre, hasta el siglo XIX, incluso gente que defendía la esclavitud como institución. ¿Sí? Sí, como institución jurídica. Aquí mismo había un partido España. claramente proesclavista hasta casi finales del XIX, no estamos hablando de hace muchísimo tiempo. La explotación del Congo, que ha citado Miguel, que ahora está considerado uno de los mayores genocidios de la historia. Poco conocido. Muy poco conocido porque fue ocultado expresamente porque sabía que era vergonzoso lo que estaba ocurriendo allí. Pero fue claramente defendido por instituciones del gobierno belga vinculadas a la corona, todo el mundo. Y en África, a pesar de que formalmente en finales del 19, principios del 20 la esclavitud no existía, el trato que se daba a los indígenas nativos por parte de los colonizadores era brutal. Brutal, incluso casi peor que el que se les daba cuando eran esclavos. Lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo el que tú sepas que es una institución económicamente interesante para grupos de poder o para gente a la que le beneficia, que el concepto moral. El concepto moral de que la esclavitud es mala, digan lo que digan, e intenten sacar que había gente que defendía, se sabe claramente que en la época moderna, es decir, de finales de la Edad Media, que la esclavitud era una institución claramente abominable. Otra cosa es que había mucha gente interesada en defender principios que permitiesen la esclavitud de determinado tipo de pueblos o razas por considerar la ficción, una ficción en el fondo de que eran inferiores o que tenían algún tipo de efecto de tara, porque era una manera de autojustificarse a la hora de tener gente que trabajaba para ti de manera gratuita. Que es el objetivo de la esclavitud, es un elemento económico. Lo que he contado al principio, que luego lo desarrollamos un poquito más, es que la esclavitud, la trata atlántica de esclavos que empieza en el siglo XV, cuando Portugal se empieza a adentrar en las costas occidentales de África,
y toma contacto con los traficantes árabes y con los nativos. Que ya lo hacían antes, los traficantes. Sí, sí, claro, es decir, los árabes eran los mayores tratantes de esclavos de la Edad Media. Lo que pasa es que la llegada de los portugueses a las costas occidentales de África coincide al mismo tiempo con la primera puesta en marcha de las primeras explotaciones azucareras de tipo moderno. Cuando los portugueses ocupan Madeira, Madeira se convierte durante unos años en la isla más rica del mundo, porque es un emporio azucarero. Y los europeos tenían dos productos que les atraían de manera especial. Una de las especies que venían de Oriente y el otro era el azúcar. Pero a eso le unieron ciertos elementos que se conseguían en África, por ejemplo la pimienta, el marfil, las avestruz, que servían desde el oro, que servían desde elementos ornamentales hasta pura y simplemente elementos económicos. Todo eso entraba en un juego triangular que se extendió a partir de la ocupación y conquista de América, porque establecía un comercio muy interesante. Barcos que salían cargados de materias primas que los africanos no tenían, los riachuelos de las costas, por ejemplo, armas, un elemento clásico, que cambiaban por objetos que los europeos necesitaban o podían vender, por ejemplo, esclavos que vendían en América, y al mismo tiempo elementos útiles que cambiaban en África o en América, por ejemplo, pimienta, por ejemplo, maderas preciosas, por ejemplo, oro. De esa manera, los barcos que cargaban esclavos volvían a su vez cargados de material. Negocio redondo. Claro, era un negocio redondo. Era tan rentable, era tan absolutamente rentable, que durante más de 200 años, lo que hay con respecto a España y Portugal en el resto de Europa es una envidia cochina miserable. Es decir, todo el mundo quería participar en el negocio. Cuando digo todo el mundo, es que llega hasta países pintorescos que nos parecía raro decir, bueno, ¿y esta gente que pintaba en África? Dinamarca o Suecia llegaron a tener factorías en África, o Brandenburgo, Prusia. Es decir, ¿por qué? Porque era un negocio formidable. No adelantes más cositas, que si no, vamos un pelín al pasado. ¿Qué datos tenemos?